Hola, mi nombre es José Gerardo Delgado Félix y les voy a hablar sobre el producto integrador número 1, que se trata sobre la elaboración de un cuento sobre las semanas que hemos visto en la materia de comprensión y producción de textos. Los integrantes del equipo somos su servidor, Gerardo Delgado, Jochi, Camila, Karen y Valeria. Muy bien, les hablaré sobre el cuento. El título del cuento es La niña que no quería estudiar. Había una vez una niña muy bonita y muy traviesa. Su nombre era María. A María no le gustaba estudiar y aunque ya tenía 13 años, no le gustaba leer ni escribir. Por más que su familia la obligaba, no podían hacer nada para que estudiara un poco. María era muy inteligente para las matemáticas, pero no sabía nada de español. Era una niña muy mal hablada. Un día María le comentó a su maestra de español que si no aprendía algunos temas que habían visto en clase, no podría pasar de año. A María eso no le importó. Fue hasta que su mamá se enteró que la obligó a estudiar. Dentro de los temas que necesitaba aprender, se encontraban 8 temas de gran importancia, los cuales veían por semana en la escuela. La primera semana habían visto el tema de leer, aprender y comprender. María tenía que aprender a diferenciar entre esos conceptos, por lo cual decidió hablar con un escritor muy famoso. Su nombre era Gabriel García Márquez. Le envió un correo que decía lo siguiente: Querido Gabriel, una disculpa por la molestia. Sé que eres un escritor muy famoso y ocupado, pero necesito de tu ayuda para aprender la diferencia entre leer, aprender y comprender. Espero me puedas ayudar y espero pronto tu respuesta. María al día siguiente recibió una respuesta de Gabriel que decía lo siguiente: Claro que sí, María, yo te puedo ayudar. Leer significa ser capaz de interpretar y comprender un texto escrito y traducirlo en tus ideas. Aprender es adquirir un conocimiento por medio del estudio y comprender es percibir o tener claro una idea o un razonamiento claro sobre algún tema. Espero haber ayudado y que hayas aprendido y comprendido sobre este tema. A María después de eso le quedó muy claro sobre lo que ya habían visto la primera semana en la escuela, pero aún le quedaba mucho por aprender. La segunda semana habían visto lo que son los textos continuos y discontinuos, y decidió aventurarse en la biblioteca y leer un libro de producción de textos, en los que encontró los significados y algunos ejemplos sobre los textos continuos y discontinuos, lo cual decían lo siguiente: un texto continuo es aquel que está organizado en oraciones y párrafos siguiendo un orden cronológico, cuya característica central es su lectura en secuencia. Y un texto discontinuo está organizado de manera diferente a uno continuo. Su comprensión requiere estrategias de lectura no lineal y representan gráficas, tablas, diagramas, cuadros, imágenes, etc. María rápido supo diferenciar entre los dos tipos de textos. La tercera semana de escuela habían visto los tipos de aprendizajes: metacognición, autorregulación, aprendizaje cooperativo y colaborativo. Aprender, eso fue más complicado ya que era un poco más de información. Estuvo leyendo un poco, pero no fue hasta que le preguntó a su maestra y le dio un mejor y más breve explicación, comentándole la siguiente: las preguntas relacionadas. La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de los procesos de aprendizaje. La autorregulación se refiere a la autogeneración de pensamientos, sentimientos y acciones. El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de los grupos reducidos, normalmente heterogéneos, en el que el alumno trabaja junto a alcanzar sus metas comunes. Y el aprendizaje colaborativo es un enfoque que trata de organizar las actividades dentro del aula para convertirlas en una experiencia social y académica. Ya que María intentó aprenderse todo esto, ahora tenía que ponerse a estudiar. Llegó a su casa, se fue a su cuarto y sacó todos los apuntes que tenía sobre los temas nuevos que aprendió. Duró horas intentando aprenderse el primer tema, pero no le quedaba nada en la cabeza. Después de un tiempo se empezó a preocupar, ya que mañana era su examen. Entró su mamá y le preguntó que si cómo iba. Ella, desesperada, le contó lo que andaba pasando. Su mamá trató de ayudar, le preguntó la estrategia que estaba utilizando para aprender. María, sin saber de qué estaba hablando, le preguntó que si, ¿qué es eso? Su mamá le explicó las maneras de aprender. Una de ellas es forma auditiva
De esta manera aprendes cuando escuchas la información. Otra manera es forma kinestésica. De esta manera las personas aprenden por experiencias como sensaciones por las que han vivido, y en cuanto ocupen usar lo que aprendieron se les hace más fácil de usarlo en su vida diaria. La última forma de estudiar es visual. A las personas se les hace más fácil el poder ver gráficos, imágenes y así aprender la información que ocupen. María, al saber diferentes formas de estudiar, intentó cada una de ellas para saber cuál era su manera, y así aprender la información que necesita ella para su examen. Ya era el día del examen. María andaba nerviosa ya que era mucha información la que tenía que aprender. Su maestra le habla para entrar al salón y empezar con el examen. Pasaron las horas y al final María termina. Ella feliz ya que salió confiada de que sí lo iba a pasar. Su maestra le preguntó que sí cómo se había sentido. Ella le dice que espera que todo bien. María, para cambiar el tema de la plática, su maestra le pregunta que sí qué quisiera estudiar. María no se había puesto a pensar sobre lo que se quería dedicar. Se acordó que tenía un tío que es dentista y desde chiquita se la pasaba en su consultorio. Su tío la dejaba utilizar todas las herramientas que utilizaban los dentistas: los guantes, un gorro azul, cubrebocas, los lentes, y hasta su tío le dejaba ponerse la bata junto con la pijama odontológica. María se emocionó al imaginarse como dentista y empezó a investigar más sobre a dónde podría irse a estudiar. Desde que la maestra le preguntó a María sobre lo que se quería dedicar, ella empezó a querer investigar en internet sobre la carrera, pero se dio cuenta de que había muchas páginas de internet sobre lo que se trataba sobre su carrera. Empezó a meterse a cada una de ellas para leer la información, pero cada página decía algo diferente. Al día siguiente en la escuela le preguntó a su maestra sobre cómo poder investigar más sobre su carrera, y su maestra le empezó a explicar sobre que hay que tener cuidado con las páginas de internet. No todas son confiables. Y las maneras de saber si una página es correcta, le dice que es fijándose si está el autor en la página, si puso en donde se sacó la información, quién es el editor y si la información que dice es de calidad. Ya que entendió María todo lo que le había dicho su maestra, fue a su casa primero a fijarse si la página en la que estaba leyendo esa información tenía todo lo que su maestra había dicho, y así pudo saber más sobre su carrera. Su maestra también le explicó sobre Springerlink y le explicó que es una de las principales plataformas de información electrónica del campo de las ciencias, la técnica y las ciencias sociales, ya que proporciona acceso a publicaciones de todo tipo, revistas, series de libros, protocolos y obras de referencia. Y eso le dio más confianza a María, ya que ahí podría investigar más acerca de lo que quería estudiar, ya que es mucha más confiable la información que viene de los libros, de las revistas, etc. También sería mucho más fácil la búsqueda, ya que es una plataforma y no sería tan aburrido, ya que a muchas personas no les gusta sacar información de los libros. María, al buscar en esa plataforma, también tenía que aprender a citar y sobre referencias bibliográficas. Le preguntó sobre eso a una maestra y le empezó a explicar que habían varias maneras. Una de ellas era en APA, que en el estilo APA se utiliza el paréntesis dentro del texto. El sistema de citación es de autor-fecha, primer apellido del autor o autores y seguido del año de publicación. Se incluye solo el año, aunque las referencias nos aporten datos más específicos como el mes o el día. En el de Vancouver, las citas en el texto se efectúan a través de llamadas con números arábigos entre paréntesis, aunque muchas revistas establecen en sus normas para autores el uso de superíndices. Cada trabajo citado en el texto debe tener un número asignado por orden de citación, y del último que le habló fue de Harvard. El estilo Harvard se presenta las citas del texto del trabajo y no a pie de página. Usa el formato autor, ya sea apellido, la fecha de publicación y la página citada entre paréntesis, autor, año o página, y así pudo entender las diferentes formas de citar, además que también las puso en práctica para entenderlas mejor.